Las personas asesoras jurídicas y defensoras públicas federales están en constante capacitación. Cada año, la Escuela Federal de Formación Judicial imparte 2 especialidades. En defensa penal son impartidas clases sobre interpretación jurídica, precedente y razonamiento probatorio, procedimiento abreviado y soluciones alternas, taller de litigación en la etapa inicial, intermedia y juicio oral, y habilidades para la argumentación oral. En la especialidad de asesoría jurídica, las clases versan sobre la extinción de dominio, acciones colectivas, mecanismos alternativos de solución de conflictos, asistencia jurídica con perspectiva de género y desarrollo de destrezas de litigación. En 2022, recibieron esta capacitación en defensa penal 720 personas y en asesoría jurídica 254. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Verónica González y me acompaña Mauricio Pérez Hernández. Él es titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogado, bienvenido. ¿Qué tal, Vero? Muchas gracias. Pues más de 800 personas defensoras públicas, más de 300 asesores y asesoras. ¿Cómo se capacitan? ¿Quién los capacita? El Instituto Federal de Defensoría Pública es capacitado profesionalmente y permanentemente por la Escuela Federal de Formación Judicial. Antes de que viniera la reforma, fue la reforma judicial de 2021, ¿quién los capacitaba? Porque hubo un momento en que el propio instituto les brindaba esta capacitación, ¿cierto? Así es. ¿Cómo ha cambiado? Corría a cargo justamente del Instituto Federal de la Dirección General, pero también a través de todas las delegaciones 31 que se encuentran en todo el país. Se gestionaba la capacitación en escuelas especializadas, en universidades, pero también a través de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son las ventajas de que ahora sea la escuela judicial la que brinda esta capacitación? Hay una total diferencia antes de la reforma constitucional y ahora por mandato precisamente de ley que sea la escuela judicial quien otorga esta capacitación especializada. Esto va acorde incluso con las nuevas especializaciones de las materias que conocen tanto las personas asesoras como las personas defensoras. Abogado, ¿qué temas o cómo van determinando las necesidades que tiene un asesor, un defensor? Porque finalmente ya para llegar a ser abogados de la Defensoría Pública ya son personas que están capacitadas, que tienen amplios conocimientos, ¿no? ¿Cómo determinan en qué temas se van a capacitar? Primeramente a través de la detección de las necesidades de las mismas personas asesoras y defensoras, pero también no podemos olvidar las reformas legislativas, los cambios que existen a nivel estructural, pero también a nivel de las competencias que cada uno de estos asume, ¿no? Por ejemplo, podría decirte que el ejemplo más claro es la reforma laboral. La reforma laboral también trajo todo un cambio de sistema, toda una competencia novedosa para las personas asesoras, pero sobre todo para las personas usuarias y destinatarias de nuestros servicios. Y sobre todo, abogado, porque ustedes no tenían competencia antes en esta materia, ¿no? Así es, solamente orientábamos en términos generales pero suficientes y cada persona era canalizada a las diferentes instituciones que conocían de la materia laboral. Actualmente nosotros ya asumimos esta competencia, tenemos convenios con las diversas instituciones que ahora convergen y coordinan la representación de una persona en esta materia. Y ahora también la llevamos directamente desde el Centro de Conciliación hasta los tribunales laborales de materia individual y también colectiva. Entonces, descríbenos un poco. Digamos que ustedes van de la mano con la escuela judicial para decirle, estas son las necesidades, por ejemplo, hablando, ¿no?, de materia laboral. Estamos detectando que necesitamos más habilidades, ¿no?, o especializarnos en esta ley, ¿no?, en estas reformas. ¿Van trabajando de la mano entonces? Así es, la ley establece que el plan anual de capacitación de la Defensoría Pública llevará las recomendaciones de la Junta Directiva como máximo órgano de gobierno presidido por nuestra actual directora general para que la Escuela Federal de Formación Judicial a través de estas recomendaciones pueda diseñar el programa anual de capacitación como lo es precisamente el de este año. Ahora, haznos una precisión.
porque es importante, estamos hablando a propósito de la materia laboral, los trabajadores, los asesores y los defensores, porque es importante saber qué clasificación sería, ¿no? Ellos que son de base, de confianza, en lo que se refiere al tema de la carrera civil. Tenemos justo el servicio civil de carrera, que es una cuestión novedosa al interior del Poder Judicial de la Federación, distinta al servicio profesional de carrera, que ya, digamos, algunas otras instituciones, incluso de otros poderes, vienen manejando. El servicio civil de carrera dentro de la Defensoría Pública asegura una total profesionalización, capacitación permanente, pero además entendida esta como una categoría muy específica de los trabajadores de confianza. Por ello, se habla de que hay una correcta especialización, pero también se asegura los derechos de las personas trabajadoras al interior del instituto. Esto digamos que es como para motivar a las personas. Tú las capacitas y entonces ellas tienen esta expectativa, ¿no?, de ir creciendo, digamos, profesionalmente. Sí, sin duda, pero además también en el apoyo de sus actividades sustantivas, que me parece es lo más importante para asegurar una correcta representación y un adecuado acceso a la justicia de las personas destinatarias de nuestros servicios. ¿Hay algunos cursos en específico que ya tengan, no sé, que cada año se estén aplicando? Así es, nuestra ley habla acerca de las actualizaciones y de la especialidad de asesoría jurídica y de defensa penal como elementos mínimos para que las personas asesoras y defensoras tengan asegurada esta capacitación permanente. Digamos, en cuanto a los asesores, ¿qué cursos les dan? Platícanos un poco de qué se tratan, los temas. Por ejemplo, en este año los temas fueron dirigidos y especializados a la materia administrativa, donde tenemos, por ejemplo, también la materia migratoria, tan sensible, tan necesaria y yo diría tan específica para asegurar los derechos de las personas en movilidad. También nos ocupamos ahora como una cuestión novedosa de la salud emocional de las personas asesoras y de las personas defensoras, porque ellos también necesitan manejar el control de las emociones respecto de las personas que vienen ya con un problema y pues también los asesores manejar este tema emocional porque así aseguramos una correcta prestación del servicio. Claro, qué importante, ¿no? Al final del día, después de haber escuchado la tragedia, ¿no? No de una, dos, tres usuarios que se acercan a pedir el servicio, pues mantener esa salud mental. Abogado, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios del tema. Claro que sí, Verónica. No se vayan, regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre especialización de personas asesoras jurídicas y defensoras públicas federales. Abogado, ¿qué cursos son obligatorios? Nos mencionabas en el caso de los asesores, quizás también este tema de la migración, pero para los defensores públicos, por ejemplo. Tanto para asesores como para personas defensoras públicas, como obligación a través de la ley, tienen ellos las actualizaciones en asesoría jurídica y en defensa penal. Porque las actualizaciones dan por hecho que las personas ya están especializadas en cada una de estas materias. Sin embargo, hay temas muy específicos, por ejemplo, en defensa penal tenemos el de justicia para adolescentes, en donde ya la ley establece, específica de la materia, una acreditación
específica de estas personas defensoras para poder intervenir en los asuntos de su competencia. Pero también hablamos de los temas como competencia extraordinaria que tienen ahora a cargo las personas defensoras y que tenemos especializadas en asuntos como es el feminicidio, en donde necesariamente tenemos que capacitar a las personas defensoras que ahora, por disposición del Consejo, extraordinariamente están llevando esos asuntos. Competencia. El tema de la perspectiva de género también me imagino que va incluido ahí, como dicen, como eje transversal, ¿no? En todos sus asuntos. Derechos humanos. Exactamente. La perspectiva de género es un tema que solamente se había tratado desde juzgar con perspectiva de género, pero ahora se trata de defender a las personas con perspectiva de género. Y yo diría que es un tema tan importante como también el que tienen a cargo las personas juzgadoras, porque no puedes concebir una adecuada defensa en una persona de determinado asunto si no manejas una perspectiva de género, pero a partir de temas que tú ya conoces, de una capacitación en donde tú puedes específicamente hacer valer los temas y no solamente en forma genérica, sino de acuerdo a cada caso en particular. Y qué importante, como mencionas, claro, hemos venido escuchando cómo se capacitan los jueces en esto de la perspectiva de género, pero qué bueno o qué mejor que sea el abogado el que llegue a plantear este asunto ya con ese enfoque, ¿no? Precisamente para darle las herramientas a las personas juzgadoras desde la perspectiva de una defensa adecuada, pero sobre todo individualizada respecto de la persona usuaria. Abogado, te invito a ver una pieza para conocer el sentir de las personas. ¿Por qué para ellas es importante precisamente contar con un abogado que esté especializado? Vamos a verlo y regresamos para comentar. Para brindar un mejor servicio, en 2022, 45 personas servidoras públicas del Instituto Federal de Defensoría Pública recibieron capacitación en lengua de señas mexicana y personal de la institución accedió a 27 cursos en materia de derechos humanos. Hoy queremos saber cuáles son las ventajas de los usuarios al contar con asesoría jurídica y defensa penal especializada. Escuchemos. Yo creo que bastantes ventajas porque sobre todo el defensor público tiene la obligación y el conocimiento de transmitirse a su defendido, ¿verdad? Para que pueda tener mayores elementos para llevar a cabo su procedimiento. Estas son las ventajas que yo le encuentro, que les den una buena y excelente asesoría. Yo creo que hablando de materia penal es súper importante que la persona que contrates para defender en este caso pues tus derechos, que en este caso podremos hablar de la libertad, tiene que ser una persona sumamente especializada en materia penal. Desafortunadamente los abogados actualmente les dan un asunto, llevan civil y a lo mejor les dan un asunto penal y no se dan cuenta que ponen en riesgo no nada más lo económico de las personas. Yo considero que cualquier persona que en este caso tenga un tema penal necesita sí o sí una persona especializada para que en ese problema o en ese delito, en lo que esté pasando en ese momento, tenga la asesoría ideal. Pues pienso que está muy bien porque la materia penal es una materia muy delicada. Tiene que ser una persona experta en la materia, ya que va en juego la libertad de la persona. Es muy importante porque llevan a buen término sus trámites, sus asuntos, sobre todo que es una persona que sabe de la materia y los puede ir guiando de la mejor manera. De otra forma se complican los asuntos en lugar de facilitarse. La experiencia en la práctica le da, siento que es una ventaja, ¿no? Es algo que no todos los abogados, a lo mejor ni particulares, tenemos, ¿no? De tener tantos asuntos en diferentes temas. Entonces, la verdad es que es un buen servicio. No sé, estamos hablando de a lo mejor un feminicidio o un robo en casa habitación. No es lo mismo un robo en casa habitación que un robo a la persona o un robo que ahora se está dando mucho por las redes sociales, desgraciadamente, ¿no? Entonces sí requerimos saber a qué área nos vamos a acudir para que nos den una buena asesoría jurídica y por lo tanto una buena conclusión. Pues es la opinión de los ciudadanos y me llama la atención lo que mencionaba una de las personas, ¿no? Que estén especializados, pero en la materia para la cual te están brindando los servicios. Así es, la verdad es que la especialización es lo que nos ha traído como experiencia
es una mayor efectividad en el resultado de cada uno de los asuntos de su competencia. Tenemos digamos, un antes y un después de las especializaciones que, sin dejar de conocer de todas las materias de su competencia, porque es una asesoría, una defensa integral. Me parece que ha sido uno de los caminos más importantes que han llevado a un adecuado resultado. En el caso de las personas que veíamos, quizás es más cuando tú te acercas a un abogado particular, ¿no? No sabes cuál es la materia en la que está especializado. Pero cuando llegan al instituto, recuérdanos un poco, o sea, les dan esta orientación y ya que saben de qué se trata el asunto, pues lo canalizan quizás con un especialista, por ejemplo, mencionabas en materia de justicia para adolescentes, no sé. Así es, ese servicio de primer contacto tan necesario para poder tener con la ciudadanía un primer acercamiento y para poder entender su problemática. Porque antes había una notoria espera respecto de la persona que le iba a atender y no tenía la seguridad de que su asunto que iba a plantear, esa persona estuviera especializada. Entonces ahora ese tiempo de espera se ha cortado a 15 minutos máximo, pero además también se tiene la garantía que la persona a quien le van a turnar tenga esa especialidad, esa sensibilidad del tema justo que va a plantear la persona. ¿Cuáles son los retos en este tema de la capacitación para la defensoría? Precisamente que ahora, digamos, aplicar este programa anual de capacitación de la Escuela Federal, pero también saber cómo las personas van a tomar estos cursos de manera especializada. Cómo van a actualizarse año con año, pero además también cómo se van a especializar tanto en defensa penal como en asesoría jurídica, que ahora dan este registro, esta cédula profesional, precisamente para que las personas tengan mayores elementos ante las personas juzgadoras y respaldar esta capacitación y este profesionalismo con el que actúan. Y hablamos de especialidad, no en general de capacitación, como mencionabas, bueno, pues ya de ley tienen que actualizarse, ¿no? Pero ¿por qué es importante que esta capacitación sea en materias específicas? Porque procedimientos como los laborales ahora nos tienen que traer una alta especialización. Los jueces de los tribunales de asuntos individuales y colectivos tienen que asegurar que la persona asesora jurídica tenga los suficientes conocimientos para poder representar adecuadamente a una persona trabajadora, a una persona patrón también, pero también a niños, niñas y adolescentes que ahora también convergen en la materia laboral y que sus derechos tienen que ser asegurados en los procedimientos de su conocimiento. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, en los temas de pensión, en los temas en donde hay la disputa de quién tiene un mejor derecho acerca de recibir estos temas y también de seguridad social. Vamos a hacer una pausa, abogado, y al regresar nos cuentas un poco qué es lo que sigue, ¿no? En materia de capacitación, porque me imagino, como ya nos explicaste, los temas van cambiando conforme se hacen reformas legislativas, ¿no? Entonces vamos a la pausa y de regreso nos comentas esa parte. Claro que sí. En un momento regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que sigue con nosotros. Abogado, en el caso de los cursos de especialización, ¿son opcionales para los asesores, para los defensores o todos en general tienen que tomar esta capacitación?
Se busca que todas las personas asesoras y defensoras tengan toda la capacitación en general. Claro, que de acuerdo a sus especialidades hay determinada capacitación que es obligatoria para las personas que atienden a personas con discapacidad, que atienden a personas en movilidad, en materia de justicia para adolescentes, pero también de niñez. En el tema que mencionas de justicia para adolescentes, que tiene que ver sobre todo con los defensores públicos, ¿qué hay de los que están enfocados quizás a la etapa de ejecución, ¿no? Porque tienen también esa especialización. También deben tomar este curso para justicia para adolescentes. ¿Por qué es importante? Es importante porque eventualmente esta materia va a ser del conocimiento de los juzgadores federales y todas las personas defensoras tienen que tener esta acreditación que establece la ley. Actualmente tenemos personas especializadas en materia de justicia para adolescentes, pero a la postre todos tienen que tener esta acreditación. Abogado, después de que reciben esta capacitación, ¿qué seguimiento le dan ustedes, ¿no?, al desempeño, digamos, de las personas que ya fueron capacitadas? Como para decir, esta capacitación fue efectiva. Nosotros tenemos un registro en la unidad de supervisión y evaluación de todas las capacitaciones que están tomando las personas defensoras y asesoras jurídicas, y esto se ve reflejado indudablemente en la supervisión y en la evaluación de que son objetos cada año las personas defensoras y asesoras jurídicas. La evaluación del desempeño precisamente tiene que enfocarse a las materias que ellos requieran especial capacitación y especialización, porque de ello depende su calificación y su permanencia dentro del instituto. Y nos decías hace un momento cómo es que van trabajando de la mano con Escuela Judicial, pero la pregunta aquí es, ¿ustedes para determinar esta capacitación también escuchan las necesidades de los asesores y los defensores? Claro que sí. Hace rato yo mencionaba las recomendaciones de la Junta Directiva, y previo a estas recomendaciones se realiza un cuestionario de detección de necesidades a las personas asesoras y defensoras para que sepamos exactamente cuáles son los temas en que mayor atención requieren, precisamente para profesionalizar sus servicios, sus intervenciones a la postre. Háblanos ahora, ya mencionabas tú el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Y me viene a la mente también el tema de la tortura, ¿no? También tienen cursos específicos para atender estos casos. De hecho, en cuestión de programa de tortura, tenemos un curso autogestivo del protocolo de Estambul que se ha venido impartiendo en diferentes etapas, en diferentes bloques, precisamente para que todas las personas defensoras, sin descuidar los asuntos de su competencia y su trabajo sustantivo, se puedan capacitar de manera autogestiva. Y esto, digamos, nos ha enseñado que es muy bueno, porque además lo pueden tomar en los horarios y en los tiempos que ellos pues así lo requieran. Y estos cursos también me imagino que van también a su currículum de cada abogado, ¿no? Sí, por supuesto, esto va a su expediente personal. Cada quien lleva un récord de todas las capacitaciones que ha tomado, de las actualizaciones y la especialidad que oferta actualmente la escuela. Te preguntaba de las personas con discapacidad, pero también me viene a la mente el tema de la atención a personas que pertenecen a comunidades indígenas. Así también están capacitados. Porque además esta interseccionalidad de las personas en grupos vulnerables obligan a que nosotros tengamos en cuenta cuáles son todas estas materias que deban de conocer. Por ejemplo, hablaban en el bloque acerca de las personas que tomaron este curso de lengua de señas mexicanas, lo cual también es aplicable no solamente a las personas con discapacidad, sino también a la migración, sino también a la defensa penal, y yo me pudiera imaginar a todas las personas en general. Entonces, estos temas que convergen, hay una transversalidad en la aplicación de pues los servicios que otorgamos, deben de ser correctamente asegurados ahora por la Escuela Judicial y en coordinación, claro, con el instituto. Y algo importante que mencionabas en los bloques anteriores sobre la capacitación en cuanto a los asesores para su propia salud, para que ellos se encuentren al 100 al prestar los servicios, eso es algo muy importante, ¿no? Claro que sí, esto como forma novedosa de poder apoyarles a ellos en cuanto a su salud emocional, en el manejo de estas emociones, pero también para que ellos sepan actuar
cuando una persona trae un problema que también converge acerca de su salud. Eso es necesariamente, no lo podemos dividir. Entonces nos debemos ocupar en capacitar a los asesores jurídicos en su propia salud también, en que ellos tengan más y mejores herramientas para dar un correcto servicio. Abogado, finalmente, a manera de conclusión, ¿hacia dónde van en esta materia de capacitación, de especialización? Tenemos materias que es todo un reto, por ejemplo, en materia de niños, adolescentes, que es tanto en defensa penal como en asesoría jurídica para profesionalizar y especializar a los servidores públicos. No solamente en el juicio de amparo, en donde ya las personas juzgadoras designaban a estos asesores defensores para poder intervenir en favor de la niñez, sino ahora también en materia laboral, en asuntos de discapacidad y también de migración acompañada o no respecto de los niños. Bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado en el programa para compartirnos pues parte de los servicios que da la Defensoría Pública Federal y pues asegurarle a nuestros amigos de Justicia TV que al ir a pedir el servicio van a contar con personas bien capacitadas. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a ti. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González. Hasta la próxima.